Entonces, a ver, ¿qué es lo que hay como atrás de este resultado? ¿No? ¿Por qué es cierto? ¿Por qué se puede extender esta noción de determinante a cualquier renglón? ¿Por qué se puede extender esa definición a cualquier renglón? Entonces, a ver, para esto, pues es fácil notar lo siguiente. Por ejemplo, si quieren desarrollar, recuerden que el teorema nos dice para cualquier renglón esto pasa, el determinante coincide con esta expresión. Entonces, si toman justo y igual a 1, pues es tal cual la definición de determinante. Entonces ahí no tenemos nada que hacer. Bueno, pero ¿qué pasa si i fuera más grande que 1? O sea, es decir, ¿qué tal si se tomaron del renglón 2 en adelante? Ajá. Ok, si eso pasa, ustedes imaginen que aquí tienen su matriz A y supongamos que pues la pueden expresar así como renglón 1, renglón 2, por ahí tienen el renglón i que les interesa y después renglón n. Entonces ahí tienen su matriz. Lo que pueden hacer es que justo el renglón i, que es el que les interesa, pues lo pueden expresar como una suma. ¿Cuál suma? Pues lo pueden expresar como suma de tomar los coeficientes de cada que van apareciendo en ese renglón y multiplicarlo por los canónicos, ¿no? Es decir, el renglón i lo pueden ver como esta suma, la suma de los del coeficiente a y j, de los coeficientes a y j multiplicados por el canónico j, ¿sí? Y se siguen aquí hasta Rn, hasta el renglón n. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes calculen el determinante de A, como el determinante es lineal por renglón, pues esto se puede partir, esa suma se puede partir, ¿sí? Entonces les quedaría una suma, aquí los coeficientes recuerden que salen porque es lineal por renglón, y aquí les quedaría otras matrices que son de esta forma, sería R1, R2, o sea, coinciden los renglones de A, son casi los mismos, salvo el renglón I, que en el renglón I tienen el respectivo canónico. Ajá. Entonces, este determinante de A lo pueden ver como una suma de matrices donde ahí van apareciendo canónicos. Entonces, usando el lema anterior, la expresión o este determinante, aquí me faltó poner determinante de la matriz que les estoy encerrando acá, esta parte usamos el lema anterior y nos diría, sería menos 1 y más j por el determinante de a y j barra, ¿sí? Y tal cual, pues así sería la prueba, ¿no? Usamos linealidad del determinante por renglón y el lema anterior. Okay. Bueno, entonces, ¿con qué nos quedamos de este resultado? Que el determinante lo pueden, o sea, usando la definición, conociendo muy bien la definición, pueden desarrollarlo por cualquier renglón. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Si ustedes tienen una matriz e identifican por ahí un renglón que es mucho más sencillo, así, y me refiero a que pues los números no son tan grandes, o tiene muchos ceros, o tiene o sea, las cuentas saldrían mucho más sencillas con ese renglón, pues desarrollan el determinante usando ese renglón. Sí, el resultado no se afecta, va a coincidir con la definición que yo les di de manera original, ¿no? Y también es otra forma de checar que están sacando bien el determinante. Si, por ejemplo, usan la definición y en el determinante les sale 2 usando la expansión por el primer renglón y lo hacen con cualquier otro renglón y les sale otra cosa, pues ahí algo está mal, ¿no? Sí, es como también otra forma de comprobar que están haciendo las cuentas bien. Ok. Bueno, por último vamos a ver este corolario. En este corolario, ¿qué tenemos? Nos dice, si tú tienes una matriz y en tu matriz tienes dos renglones iguales, entonces el determinante es 0. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen esta matriz B que les estoy marcando, ¿sí? Y está cumpliendo lo que nos dice, ¿no? El primer renglón y el tercer renglón son iguales. Entonces vamos a calcular el determinante y
vamos a ver que es 0, ¿no? Muy bien. Bien, como yo sé que puedo calcular el determinante no importando el renglón, yo voy a calcularlo por el segundo. O sea, voy a hacer la expansión usando el segundo renglón, el índice 2 igual a 2. Entonces, si ustedes utilizan el teorema anterior, tendrían que el determinante se expresa como aparece en el primer renglón, el que les marco aquí. Sí. ¿Ok? Bueno, pero fíjense que les va a salir aquí una expansión. O sea, 3 sumandos por acá. Pero lo que tiene, por ejemplo, el primer sumando es que sí, vas a tener que agarrar un determinante de una matriz más pequeña, pero en esa matriz más pequeña hay 2 renglones iguales. Entonces, usando, por ejemplo, si lo queremos probar, podemos pensar en inducción, ¿no? Porque es una matriz de un tamaño menor, bueno, sería de n por 1, n-1 por n-1, donde aquí ya coinciden 2 renglones iguales. Entonces, por hipótesis de inducción, esta parte, el primer sumando, sería 0. Entonces, esto sería 0. Y bueno, de manera análoga, en el segundo sumando nos vuelve a aparecer una matriz de menor tamaño, y por hipótesis de inducción, pues tendríamos que su determinante es 0, ¿no? Entonces, la segunda expresión vuelve a ser 0. Y por último, pasa exactamente lo mismo con el tercer sumando. Entonces, básicamente, con este ejemplo, pues tenemos ya la prueba, ¿sí? Nada más hay que pensarla, ¿no? Adecuarlo a la versión general. ¿Cómo sería? Pues sería, el determinante lo expresas como lo que aparece en el primer renglón, ¿sí? Si tiene 2 renglones iguales, por ejemplo, vamos a hacerlo primero para n igual a 2. Si a fuera de tamaño de 2 por 2, y ustedes hacen el cálculo con la definición que les di para matrices de 2 por 2, si los 2 renglones son iguales, les va a dar que el determinante es 0. Eso tal cual sale de la definición. Entonces podemos suponer que estamos tomando una matriz de tamaño de 3 por 3 o más, cuyos 2 renglones sean iguales. ¿Sí? Al menos 2 renglones de ellos sean iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a fijarnos en un renglón que no sea ninguno de ellos dos, como lo hicimos aquí en el ejemplo. Aquí el renglón 1 y el renglón 3 serán los iguales, entonces me voy a desarrollar el determinante por el renglón que no es, bueno, por uno que me sobre, que no sea ninguno de ellos dos. Entonces, cuando desarrollan, usando el teorema anterior lo pueden hacer, les va a salir matrices más pequeñas donde tienen 2 renglones iguales. Entonces ahí aplican hipótesis de inducción, entonces les sale que el determinante va a ser 0, y ya que eso les va a salir en cada sumando. Entonces al hacer la suma total, pues les va a dar 0. ¿Sale?